¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la entrevista de puranoticias.cl, esta plataforma multimedios regional que tiene, por supuesto, la misión de informar a ustedes a través de estas distintos espacios de contacto. Y en esta oportunidad vamos a tocar temas internacionales que no habíamos abordado desde la perspectiva de nuestras entrevistas anteriores. Hoy tenemos a un destacado cientista político, está el profesor Guillermo Holzmann con nosotros. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro espacio de noticias aquí en nuestro canal regional. ¿Qué tal, Rodolfo? Un agrado estar contigo y con toda la audiencia que sigue en la región, que me parece a mí más que relevante. Así que, exactamente. Con mucho gusto. Bueno, distintos temas vamos a abordar contigo que tienen relación con materias internacionales en una primera parte, entendiendo que se viven procesos bastante complejos a nivel internacional. Y me refiero a conflictos que tienen relación de una u otra manera con nuestro país desde la materia geopolítica internacional. Primero, el conflicto de la guerra de Croacia, la guerra de Ucrania, que se extiende en el tiempo, Rusia-Ucrania. Me gustaría conocer tu mirada. Y segundo, lo que está ocurriendo aún en Gaza, en la franja de Gaza, y cómo definitivamente se soluciona un problema humanitario de real magnitud. Pero comencemos primero con ¿dónde está hoy día situada la guerra de Rusia-Ucrania y el rol que tiene Putin en esta prolongación de un conflicto armado de una envergadura mayor? A ver, sin ir a la historia, porque eso nos tomaría bastante tiempo, podríamos decir varias cosas que yo creo que son importantes. Lo primero, entender que la invasión de Rusia sobre Ucrania, ya hace más de 2 años, obedece a un conflicto que tiene que ver con el tema de la identidad y no someterse a un occidente liderado por Estados Unidos. Este occidente está conformado por Estados Unidos, está conformado por la Unión Europea y está conformado por Reino Unido. Y lo que Putin dice es que la Ucrania constituye la frontera natural donde Occidente no debe ingresar a través de la OTAN o a través de otro mecanismo o agrupación militar, porque coloca en riesgo lo que es la identidad rusa. A esa visión de Rusia se suma la de China y la de India, quienes también consideran que el orden mundial debe ser multipolar y no sobre la base de un poder hegemónico como Estados Unidos. Eso es en lo conceptual. En lo concreto, tenemos que hay una pugna por establecer quién va a dominar los próximos 50 años en el mundo. Lo va a hacer la tecnología estadounidense utilizada por todos los otros países, que va acompañada de un modelo político que es la democracia, de un modelo económico que es el capitalismo, con todas sus variantes que tenemos en el día de hoy asociados a una globalización, o va a haber un entendimiento entre las principales potencias para poder establecer un comercio que los integre a todos, sin que haya un poder hegemónico que ordene la forma en que se va a relacionar la política, la tecnología y el comercio. Eso yo diría que es lo básico. Dicho eso, ¿ya? Los escenarios que tenemos hoy día y que van escalando es el hecho de que ninguna de las partes quiere dar su brazo a torcer. Una parte de Estados Unidos y Occidente, la Unión Europea, ¿verdad?, y Reino Unido, consideran de que Rusia no puede quedarse en Ucrania y que Ucrania debe mantener su integridad territorial y en consecuencia Rusia debe abandonar Ucrania. Putin, a su vez, señala de que los territorios ocupados hasta ahora son de identidad rusa y en consecuencia corresponde que esos queden dentro de la soberanía rusa y que Ucrania debe comprometerse a no ingresar a la OTAN y no transformarse en un riesgo para los intereses de Rusia. Claro. Ese factor que tú has mencionado me parece que es altamente relevante desde el punto de vista de la identidad también, porque finalmente los ucranianos son, originalmente son rusos, ¿no? Y eso pesa o se sienten distantes finalmente ellos de esa idiosincrasia. Efectivamente, y nosotros podemos discutir muchísimo desde Chile, que estamos bastante lejanos de ese conflicto, todo el tema histórico que se podemos ir a siglos para atrás. Pero hoy día lo que yo creo que nos interesa, y pensando en que darle un elemento de reflexión a la audiencia,
es qué es lo que viene a futuro, qué es lo que sabemos. ¿Qué es lo que viene? Es que, claro, primero, de que mientras se mantenga el conflicto en Ucrania, hay un incremento de toda la industria de armamento a nivel mundial. Hay un incremento del crimen organizado a nivel mundial. Hay un debilitamiento del derecho internacional a nivel mundial, que también se repite en Gaza. Hay una pugna por quién domina la tecnología y la industrialización a nivel global, y ahí es donde entra China y entra India. Lo otro que sabemos es que las sanciones económicas a los países para que estos reviertan acciones que han realizado, cosa que ya sabíamos con Cuba, hoy día está más que claro de que con Rusia no resultan. Rusia es el país más sancionado del mundo, incluso más que Corea, de Corea del Norte me refiero, y que Irán. Y sin embargo Rusia ha logrado mostrar números azules, un nivel macroeconómico importante, ha logrado, digamos, comerciar no con el dólar, sino con las monedas propias, el rublos, el yen en China, etcétera. Y en consecuencia hay acá una situación que nos afecta económica y financieramente, porque nuestro país es tan dependiente de que cualquier movimiento en la macroeconomía mundial nos afecta directamente. ¿Para qué hablar del tema alimentario, donde Rusia y Ucrania son los principales proveedores de fertilizantes y de granos? Y si el resto del mundo está en sequía, como es el caso de Argentina, el caso de India, que produce algo parecido, incluso Brasil, hay una falta de oferta de granos y fertilizantes que son fundamentales en la agricultura y por tanto para los alimentos. Entonces tenemos un factor donde todos queremos la paz, pero sucede que la paz hoy día está sometida a los intereses de esta pugna entre una Rusia que hace de cabeza de serie con un Occidente, con Estados Unidos como cabeza de serie. Así es. Eso es un área de conflicto, un área en que aún no se tiene una respuesta final, porque además ha sido una guerra de desgaste en el largo plazo, y donde Ucrania de alguna manera también está recibiendo el apoyo de Occidente de distintas formas, incluido armamento. Guillermo, pero te llevo desde allí al Medio Oriente, lo que está ocurriendo hoy día en Gaza principalmente. Y a esta altura, ¿cuál es tu mirada de ese conflicto armado y que tiene otras características también en términos de cómo se ha llevado adelante y los efectos que ha producido a civiles principalmente en Gaza? Bueno, si el tema en Ucrania es que a cierta escala más podríamos llegar a una confrontación directa entre las potencias, incluyendo el armamento nuclear, en el caso de Gaza tenemos una situación bastante extraña. Primero porque Israel tiene problemas de gobernabilidad interna en términos de cómo se maneja el poder político dentro de Israel. En Israel hay partidos de derecha, hay partidos de izquierda, hay partidos de centro. Hoy día quien está gobernando Israel está asociado a la derecha, y la derecha más dura o la ultraderecha dentro de Israel, cosa que está liderando Netanyahu y que hoy día está siendo culminado, que llame a elecciones para poder redistribuir el poder al interior de Israel. En ese contexto se dio el año pasado, el 7 de octubre, el ataque de un grupo terrorista como es Hamas, que es islámico, que es radical, digamos, y que hace un ataque por tierra, mar y aire a Israel, estableciendo que este grupo terrorista ya supera lo que es lo habitual que sabíamos, los grupos terroristas que hacen ataques muy definidos, con alta mortandad, ¿no? Y que generan mucho temor. Pero acá llevamos, yo diría, digamos, se nos vamos acercando peligrosamente al año de guerra, y eso es complicado porque se trata de una guerra totalmente distinta a lo anterior. Es el Estado de Israel contra un grupo terrorista, y entre medio está el pueblo palestino. El pueblo palestino no tiene Estado, y hay consenso internacional para que se cree el Estado palestino, siendo que ya en 2012 Palestina fue aceptada en Naciones Unidas como miembro observador, que es el paso previo para ser reconocido como Estado por el sistema internacional. Entonces, pero sucede que el pueblo palestino es liderado por lo que se conoce como la Autoridad Nacional Palestina, cuyo liderazgo, que tiene Abu Mazen, no tiene la legitimidad dentro de Palestina y tampoco tiene el control sobre Gaza. Entonces nos encontramos acá en una situación donde Israel dice: yo apelo a la legítima defensa,
Y yo no voy a parar hasta que esté completamente, que hemos neutralizado o eliminado jamás. Jamás a su vez dice que esto no va a terminar hasta que Israel desaparezca. Esto por decirlo en términos muy simples. ¿Ya? Pero a su vez este conflicto involucra a Irán, involucra a Hezbollah, que es otro grupo, digamos, que está en Libia, y aparece en Yemen los hutíes. Yemen, que tiene una crisis alimentaria, económica, política de marca mayor, tiene grupos terroristas que están perfectamente organizados con misiles y que interrumpen el flujo de buques por el canal de Suez, o por el Mar Rojo, mejor dicho, que es previo para pasar al canal de Suez y pasar al Atlántico. En consecuencia, digamos, afecta todo lo que es la cadena de suministros, y eso tiene un impacto directo en el precio de la carga que recibimos acá en Chile. Chile depende más de un 80% de todo lo que consumimos, desde los alimentos hasta los remedios, de esa cadena de suministros. En consecuencia, tiene un efecto directo en los precios finales que nosotros pagamos en el supermercado o en la tienda. Y eso implica que la inflación pasa a ser un factor, digamos, fundamental, que ha sido preocupación del Banco Central acá y de todos los economistas y del propio gobierno. Entonces, claro, tenemos acá dos conflictos que, además, que en el caso de Gaza tienen un efecto mayor en Chile, porque tenemos comunidades importantes palestinas, israelíes, pero no solamente de ellos, sino que también hay de sirios, hay de libaneses. O sea, tenemos parte del Medio Oriente digamos, expresados en colonias que están acá viviendo hace muchas décadas. Sí, exactamente. Solamente el último punto para preguntarte por el rol de Irán. Tú lo mencionaste, que Irán es un país muy grande, tiene una política de desarrollo. Bueno, Chile tiene embajada en Irán, de partida, es un gigante de ese sector, y el rol que ha tenido en este conflicto de apoyo sobre todo a Hamás. Recordemos que uno de los ataques se produce a Israel con drones desde ese territorio, ¿no? Así es, y eso es como respuesta de Irán para poder advertir a Israel de que efectivamente Irán tiene un compromiso con los objetivos que tiene Hamás asociado al pueblo palestino, y donde Irán además tiene conflictos con Estados Unidos o la Unión Europea en virtud de que ellos insisten en su desarrollo nuclear. Irán, a su vez, hoy día se está preparando para elecciones, dado que el presidente iraní falleció. E Irán, si bien es cierto, tiene una democracia formal, el poder está centrado en el aspecto religioso, y hay un ayatollah que es el que, en definitiva, como gobierna el país. En un sentido, para Occidente, similar a lo que sería una monarquía. Claro. Entonces, iba a reemplazar a este ayatollah, iba a ser o el hijo del presidente que murió, o sea, perdón, el presidente era uno del hijo del ayatollah, perdón, ahí me equivoco. Está el ayatollah, él tiene un hijo que estaba preparado para reemplazar a su padre, y había otro candidato que era el presidente que falleció en el accidente. Entonces, en la práctica hay un problema de sucesión de tipo religioso allí, pero también tenemos ahí los planes de desarrollo energético y de infraestructura que tiene Estados Unidos y la Unión Europea. Tenemos el One Belt, One Road, la franja y la ruta de China. Tenemos, yo diría, las inversiones que hay desde India también dentro de lo que es Medio Oriente. Y en consecuencia tenemos temas geoestratégicos de punto de vista político, geopolítico y geoeconómicos. Entonces la solución ahí, digamos, es bastante compleja, y lo que se aspira hoy día es un alto al fuego para que efectivamente pueda existir en la práctica un proceso de negociación, pero resolviendo todos estos temas que en forma muy telegráfica hemos señalado. Exacto. Estamos conversando con Guillermo Holzman, analista internacional. Estamos hablando de política internacional. Nos venimos a la región, Guillermo, y vamos a hablar de lo que ocurre en Chile con Venezuela principalmente, que tiene que ver con relaciones internacionales. ¿Cuál es la situación actual del estado de estas relaciones? ¿Cuáles son los límites que no se pueden pasar? Por ejemplo, el romper relaciones. A propósito de todo lo que ha ocurrido en la investigación del caso de la muerte del ex militar Ojeda, ¿cierto? Sí.
y que ha provocado además fricciones importantes a nivel de relaciones exteriores, a nivel de la justicia, de la fiscalía, declaraciones de la fiscalía venezolana. Situemos el punto de la relación Chile-Venezuela y cuáles son los límites que pudieran traspasar para generar un espacio de diálogo, en definitiva. A ver, el asesinato, el secuestro y asesinato del exteniente Ojeda, digamos, más allá de todo lo que significa la migración venezolana hacia Chile, hacia varios otros países, recordemos que son más de 7 millones de venezolanos que han escapado de Venezuela, digamos, ha generado dos grandes líneas. Una, que es la idea de Nicolás Maduro de legitimar su régimen a como de lugar y lo que se estaría produciendo eventualmente el próximo 28 de julio cuando se produzcan las elecciones. Elecciones donde la oposición ha tenido que sacar un as bajo la manga a raíz de que todos los opositores, digamos, fueron neutralizados, ya sea porque fueron enviados a la cárcel, ya sea porque se les quitó el derecho a ser electos, ya sea porque no están las libertades políticas necesarias o mínimas que se consideran para que Venezuela sea considerada una democracia. En esa perspectiva es un tema. El segundo tema son las bandas como el Tren de Aragua, que está asociada a Venezuela y que está asociada a distintas actividades de crimen organizado, muchas de ellas con una alta violencia, cosa que en Chile se ha discutido en más de alguna ocasión. En consecuencia, digamos, para Chile la relación con Venezuela es una relación necesaria, es una relación que tiene que ser teniendo presente qué es lo que busca Venezuela. Venezuela está dolida con el presidente Boris y con Chile, para que se con Piñera anteriormente, en términos de que no se le reconoce como democracia. Boris ha colocado el acento de que Venezuela no es ni democracia y se violan los derechos humanos, cosa que va en contra del pensamiento de Lula inicialmente. Hoy día ha modificado un poco su posición. Así es. Y digamos, va en contra de lo que pensaba López Obrador, que deja el poder ahora el 6 de octubre, cuando asuma la primera presidenta mujer en México, digamos, y entonces, digamos, va en contra de lo que piensa Ecuador. En fin, América del Sur está bastante convulsionada, me atrevería a decir. Y en esa perspectiva, quienes sostienen de que a raíz de la poca colaboración que hay de Venezuela hacia Chile para aclarar el secuestro y asesinato del exteniente Ojeda, la poca cooperación para poder expatriar a todos los inmigrantes irregulares que hay en Chile para que vuelvan a Venezuela, la poca colaboración para acceder a antecedentes de cada uno de ellos, muchos dicen de que hay que cortar relaciones. Y yo diría que eso es inapropiado. Así es. Primero porque Chile y Venezuela poseen una larga tradición, yo diría de más de 100 años, de una relación muy rica, muy provechosa para ambos países, y que si se cortan las relaciones, damos por sentado de que nos olvidamos de todo lo que Chile necesita de Venezuela y Venezuela de Chile. En términos ideológicos, Venezuela ve a Chile, digamos, como un problema porque Chile es referente tanto desde el punto de vista democrático como desde el punto de vista de su comportamiento en el sistema internacional. En consecuencia, para Venezuela le viene bien criticar a Chile, le viene bien criticar a Boris, le viene bien criticar al gobierno, en la medida en que toma distancia y va diciendo a los aliados de Venezuela, o a los que les queda, que efectivamente Chile no es un socio confiable. Pero eso es parte de un juego ideológico y propagandístico, me atrevería a decir, pero que no debe ser un elemento que vaya a romper las relaciones con Venezuela. Claro. La migración venezolana que hemos conocido en Chile también ha afectado o ha sido un punto de inflexión para otros países, ¿no? Para Perú, para Argentina, para Ecuador, para el propio Colombia, donde ha generado también, ya dices tú, son 7 millones de venezolanos que han debido emigrar. ¿Cuáles serían los puntos de acuerdo? Me parece muy importante lo que tú señalas, de que romper las relaciones, al contrario, lo que hay que establecer es tratar de hacer más política y de generar lazos para generar la contraparte y poder, por ejemplo, a aquellos indocumentados devolverlos, a aquellos que son delincuentes devolverlos, que creo que es lo lógico, ¿no? Pero para eso tiene que haber un diálogo político establecido con un gobierno como el actual. ¿Cuáles son los objetos de ese diálogo? Además, se ha instalado a un embajador con bastante experiencia, como el embajador Gasmuri, ¿no? En Venezuela. Efectivamente, el embajador Gasmuri posee una experiencia importante en temas internacionales y él, yo creo que hace todo lo que es políticamente y humanamente posible para poder establecer
canales de diálogo que sean confiables, que sean creíbles y que sean eficientes. Sin embargo, eso depende de las voluntades políticas. Y la voluntad política Chile la tiene, la ha dejado expresada de más de alguna ocasión, incluso con un viaje del subsecretario a firmar un documento en Venezuela que suponía que era un compromiso y que Venezuela no ha cumplido. Claro. Pero hay que volver a firmar otro documento, y aun cuando no se cumpla, Chile tiene la capacidad de poder imponer en el ambiente internacional el fiel cumplimiento de los acuerdos a los cuales Chile llega, digamos, la validez de la relación política y diplomática directa con los países. Ahora, en lo inmediato, lo ideal sería, digamos, que esta voluntad en términos de esta colaboración de Venezuela, pues nos juntáramos países como Chile, como Perú, como Ecuador, como Colombia, como Brasil. Como Brasil también tiene una entrada importante de venezolanos en el norte brasileño. Entonces, y poder hacer una presión más hemisférica. Y en esa perspectiva, lamentablemente, los distintos gobiernos que hay en América del Sur hacen difícil que eso avance. Claro. Perú tiene problemas internos importantes. ¿Para qué hablar de Ecuador con el crimen organizado? ¿Para qué hablar de Brasil también? Digamos, en términos de que la administración de Lula no ha estado exenta de obstáculos y diversas dificultades. De partida, no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Aparece Argentina con un Milei disruptivo absolutamente, ¿no? Y hace muy difícil el diálogo, digamos, en América del Sur para poder hacer una presión o un frente común para conseguir la colaboración de Venezuela. Máxime cuando lo que toda región quiere, y se ha trabajado así ya casi por más de 40 años, queremos que todos los países tengan un sistema democrático más sólido, una institucionalidad que sea legítima y aceptada por la sociedad de cada uno de los países. Entonces, esto se hace bastante complicado y entramos, lamentablemente, en una suerte de compás de espera, pero que ese compás de espera no puede ser la inacción. Tiene que ser, yo diría, la acción permanente para poder llegar a acuerdos con Venezuela, que a mi modo de ver no van a ser posible antes del 28 de julio, una vez que conozcamos efectivamente en qué condiciones se desarrollan las elecciones, qué tan creíbles son y que efectivamente el ganador sea reconocido por todos. Claro. Guillermo, se nos pasó el tiempo demasiado rápido. La verdad que nos quedan muchos más temas para poder abordar. Lo de Argentina creo que es demasiado importante. Yo te quiero comprometer para la próxima semana en lo posible poder seguir conversando de esta manera, sí, con la pedagogía que nos has puesto en línea con estos temas y sobre todo con el interés de un país. A ver, la importancia de las relaciones internacionales hoy día, más que nunca, y en una región, como dices tú, que está muy conflictuada. América del Sur en general, sus gobiernos. Así que te comprometo para la próxima semana a poder conversar nuevamente, ahí nos ponemos de acuerdo. Sí, no, con el mayor gusto. Y la idea es entender que si tú no entiendes lo que pasa en el mundo a nivel global, a nivel macro, no vas a entender la lógica a nivel regional y no vas a entender muchas de las cosas que pasan acá en nuestro país. Exactamente. Guillermo Holzman, analista internacional. Profesor, muchas gracias por acompañarnos para este medio regional de noticias que es puranoticias.cl y nos encontramos en una próxima oportunidad. Gracias. Que esté muy bien. Y esa es la entrevista de hoy con el analista Guillermo Holzman. Nos quedaron muchos temas, la relación con Argentina, lo que ocurre en nuestro país también, pero ya lo tendremos más adelante. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y será hasta otra oportunidad. Que estén bien.